Pablo Emilio Escobar Gaviria fue pionero en el tráfico de coca a nivel industrial. Conocido como el Patrón, dirigió el cartel de Medellín desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. Intervino en todos los eslabones de la producción de coca, desde la adquisición de pasta base de coca en los países andinos hasta el abastecimiento de boyante mercado de la droga en Estados Unidos. Además, confrontó al Estado en cuanto a la extradición, demostrando que la violencia extrema puede obligar a los gobiernos a negociar. Durante el auge del cartel de Medellín en la década de 1980 y principios de los 90, Escobar controlaba casi toda la cadena de suministro de droga, supervisaba la importación de grandes cargamentos de base de coca de Perú y Bolivia hasta Colombia, donde era transformada en coca en laboratorios en la selva. La droga era almacenada en Colombia para luego ser llevada por aire a Estados Unidos. Se estima que en la década de 1980, la organización suministró más del 80% de toda la coca traficada al país, enviando unas 15 toneladas al día. A diferencia de muchos capos de hoy, Escobar no temía alardear de sus riquezas. Se estima que, a mediados de los 80, su cartel obtenía ingresos semanales de unos 420 millones de dólares y él mismo llegó a ser incluido en la lista de multimillonarios de Forbes durante 7 años consecutivos, entre 1987 y 1993. A pesar de su opulento estilo de vida, Escobar se presentaba como una figura populista, acosado por las clases altas debido a su origen social y sus intentos de ayudar a los pobres. Intentó agitar el sentimiento antisistema y ganarse a las comunidades desfavorecidas abriendo un zoológico público, construyendo 70 canchas de fútbol comunitarias y construyendo viviendas para los pobres. Aunque no logró abrirse paso entre las clases sociales altas de Medellín, que rechazaron su solicitud de ingresar al principal club social de la ciudad, sus intentos de vincularse a la élite política también fueron frustrados. Estas tentaciones aumentaron cuando el cartel de Medellín declaró la guerra al Estado colombiano, época donde murieron un sinfín de personas a manos del cartel. Escobar finalmente presionó al Estado en la Asamblea Constitucional de 1991 para que prohibiera la extradición de ciudadanos colombianos. Logró negociar su entrega a las autoridades y se pasó a vivir a una cárcel conocida como la Catedral, que fue construida por él mismo. Aquella era una cárcel solo de nombre, hecha a su medida y dotada de lujosas habitaciones, salas de juegos, gimnasio, una cascada natural y hasta campo de fútbol. Se convirtió en su morada durante 405 días. El capo utilizó su primer año tras las rejas para reorganizar el cartel de Medellín. Dentro del penal, el hecho que desató la guerra contra Pablo Escobar fue el asesinato de sus socios Gerardo Kiko Moncada y Fernando Galeano, dentro de la cárcel los primeros días de julio de 1992. Esto firmó su sentencia de muerte, el cual así desató la furia de algunos y lo que sirvió de excusa a otros, para unirse por una causa en común: acabar con el líder del cartel de Medellín. Fue aquí que nacieron los perseguidos por Pablo Escobar, quienes se autollamaban los Pepes, que desataron una guerra urbana sin precedente en Colombia. De este revuelo el temido capo impactó al mundo, dándose a la fuga de su lujosa cárcel, escondiéndose de todo el mundo y finalmente desmantelando su imperio gradualmente, sin dinero ni suerte y apenas con un solo guardaespaldas. El 15 de agosto de 1993, Victoria Eugenia Henao supo que vería por última vez a su marido Pablo Escobar Gaviria. Ella huía con sus hijos a un refugio quizás seguro y él lo siguió en otro auto. Antes de perderse en el camino, tocó la bocina 2 veces y en ese sonido, su mujer encontró una despedida cifrada, que se parecía a un adiós para siempre. Victoria veía señales por todos lados, por su intuición, sus sensaciones, desde lo esotérico, pero la más letal era la amenaza real. Su marido estaba acorralado, cada vez más solo, sin lugartenientes, sin dinero y cerca del desenlace que hasta él mismo supo que iba a llegar. Del final de los días del patrón se conoce que su vida terminó el día 2 de diciembre de 1993, mediante la interceptación telefónica por parte del gobierno norteamericano y con la acción del grupo élite, con el recordado heroísmo atribuido al tiro de gracia del coronel Hugo Aguilar, y que Pablo para ese momento se encontraba acompañado por Álvaro de Jesús Agudelo, más conocido como El Limón, su último guardián. Una de las últimas personas que vio a Pablo con vida fue Luzmila Gaviria, una tía del patrón, la última persona que el 2 de diciembre de 1993 lo vio con vida junto a Limón, su chofer y guardaespaldas. Luz era una señora de aspecto amable que no se involucró en actividades ilícitas, pues la unía a Pablo un amor de familia, no un interés económico. Él lo sabía muy bien y por eso le confió su vida y su seguridad en los momentos finales de su existencia.
El patrón visitó a su tía Luz buscando ayuda para esconderse de todos sus enemigos. Luz recordó sus reglas de seguridad, enfocadas ahora en la puntualidad. Pablo exigía a todo el que estuviera con él que sus relojes estuvieran perfectamente sincronizados, incluido el segundero. Él siempre decía que un minuto era la diferencia entre vivir o morir. A Luz también le insistió en no usar el teléfono porque sabía lo peligroso que era. En noviembre de 1993, Luz adquirió la casa en la carrera 79, número 45D94 de Medellín, con un dinero que le dio el mismo Pablo. Durante los primeros días de permanencia en la casa, notó a Pablo muy abatido, preocupado por la incertidumbre que le generaba la seguridad de su familia, pues se había enterado de los hostigamientos de los Pepes. El estado de intranquilidad de Pablo aumentaba con el paso del tiempo, porque ya en ese momento no podía comunicarse con su familia y se enteraba de lo que sucedía por los noticieros de televisión. Su descontrol aumentó entre el 28 y 29 de noviembre, cuando se produjo un inconveniente y a la vez fallido viaje a Alemania, donde la familia Escobar buscaba permanecer exiliada. El hecho de que el gobierno alemán forzara a la familia Escobar a regresar a Colombia obligó a Pablo a pensar la manera de contraatacar y continuar la guerra. Con su familia en Colombia, él tenía que actuar inmediato porque sabía que los siguientes objetivos de los Pepes era su familia, que ahora estaba confinada en un apartamento en Residencias Tequendama en Bogotá. En la mañana del 1 de diciembre de 1993, Pablo se levantó, deprimido, agobiado por la gastritis. Decidió abandonar cualquier tipo de prudencia y comunicarse constantemente con su familia. Se encontró con una botella de champán y una torta de chocolate, el día de su cumpleaños, el 1 de diciembre. Abusó de esa comunicación y se quedó durante varios minutos hablando con Juan Pablo y Manuela. Sobre las 6:30 de la tarde, Luz llamó al patrón y a Limón al comedor de la casa para partir la torta y brindar con una copa de champán y cantar una desganada canción de Happy Birthday. Pablo pensaba en su futuro. Empezaba a creer que podría huir del cerco que le montaron sus enemigos e internarse en la selva en donde sería el contador de las FARC. Desde su más temprana juventud se creyó un hombre de izquierda y nunca ocultó su simpatía por grupos como el M-19, a pesar de que los combatió y mató a varios de sus integrantes, cuando creó el grupo paramilitar MAS. La última alegría de su vida la tuvo en la madrugada cuando Hermilda Gaviria, su mamá, desafió a todos los controles y espías y llegó a la puerta de su casa en el barrio Los Olivos a darle de regalo un pedazo de torta y los saludos de su familia acorralada en el Tequendama. Escobar sabía que vendrían horas cruciales y la preparó para el final. Le dio un abrazo y la despidió diciéndole que era una mujer valiente y que estaba orgulloso de ella. En sus últimas horas de vida, el patrón violó todos los protocolos de seguridad e hizo numerosas llamadas, incluidas las que realizó a Residencias Tequendama para hablar con su familia, sin importarle que al identificarse con su nombre propio les facilitaría la tarea a los policías, que tenían intervenidos los teléfonos y aprovecharían para rastrear el lugar desde donde provenía la llamada. Eran 3:30 de la tarde cuando Luz llegó al barrio Los Olivos y observó movimientos anormales. La calle donde estaba la casa había sido acordonada y la gente empezaba a aglomerarse alrededor. Luz, que había salido de compras, intuyó que algo había pasado con Pablo y no dudó un segundo en tomar un taxi rumbo a su casa en el barrio La Paz. Pablo se obsesionó en hablar con su familia y esa fue su perdición. En aquella hora fatal, Pablo tenía claro que las opciones se le habían agotado y no tuvo duda de que debía elegir entre su vida o la de sus seres más queridos. Entonces optó por el camino de permitir a sus familiares quedar con vida a cambio de la suya. Con ello confirmó el infinito amor que le profesó a su esposa, a su hija Manuela, que era su adoración, y a su hijo Juan Pablo. Escobar hablando más de la cuenta con su hijo, desesperado, los Pepes y el bloque de búsqueda entrando a la casa de Los Olivos y luego el balazo en el tejado. Los pies descalzos, la barriga prominente, la barba espesa. Toda Colombia viendo en televisión cómo bajaban su cadáver y doña Hermilda corriendo hasta la casa, aguantando las lágrimas para no darle el gusto a los que odiaban a su hijo de verla llorar. Escobar fue acribillado por las autoridades colombianas en el tejado de una casa en Medellín, el 2 de diciembre de 1993. Finalmente, Escobar sigue siendo un símbolo de la narcocultura contemporánea, el capo en el imaginario popular. Su nombre suele utilizarse para referirse a los capos de la droga que han dominado el mercado de la droga en ciertos países de América Latina. Sin embargo, pocos o prácticamente ninguno han construido un imperio de la coca que rivalice con el de Escobar, quien continúa inspirando numerosos libros y programas de televisión.
Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.